Trastornos del espectro autista. En el siguiente video hablaremos de los trastornos del espectro autista, o TEA por sus siglas. Usaremos la nomenclatura TEA indistintamente de nombrar también individuos autistas y estaremos hablando de lo mismo. Cuando hablemos del síndrome Asperger, también nos estaremos refiriendo a niños dentro de este espectro o niños con TEA. En este video definiremos las características básicas usadas para identificar el trastorno del espectro autista. Además de aprender sobre autismo, observarán ejemplos de las conductas que son características de los niños con TEA y que son parte de una serie de conductas que nos permitirán entender los aspectos centrales del trastorno. Entonces, ¿qué son los trastornos del neurodesarrollo? Los trastornos del neurodesarrollo son un grupo de trastornos que se caracteriza por déficit en el desarrollo, que provocan limitaciones en áreas específicas o globales en las personas que los presentan. Estas alteraciones están vinculadas al sistema nervioso, se inician en la primera infancia y se expresan en forma diferente, en distintas etapas del crecimiento, susceptibles de modificación. Estos trastornos pueden ser temporales o crónicos. Resulta fundamental una correcta intervención, ya que es posible mitigar en mayor o menor grado, y en algunos casos incluso eliminar las consecuencias negativas o síntomas producidos por el trastorno en cuestión. Existen varios tipos de trastornos del neurodesarrollo que aparecen como un continuum y que son la discapacidad mental o retraso global del desarrollo, el trastorno del espectro autista, los trastornos de la comunicación, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, los trastornos específicos del aprendizaje, los trastornos motores y otros trastornos del neurodesarrollo. Un poco de historia. El DSM-4 fue publicado en 1994 y definía el autismo y sus trastornos asociados como trastornos generalizados del desarrollo o TGD, denominación que hasta ahora sigue apareciendo en algunas publicaciones y es usada por algunos médicos. En el DSM-5, esta definición ha sido sustituida por el término trastornos del espectro autista, que han sido incluidos a su vez dentro de una categoría más amplia de trastornos del neurodesarrollo. En el DSM-4, la categoría de los trastornos generalizados del desarrollo comportaba 5 subtipos de autismo: el trastorno autista, el síndrome de Asperger, el trastorno desintegrativo infantil, el trastorno generalizado del desarrollo no especificado o TGD no especificado y el síndrome de Rett. En el DSM-5 entonces, la definición de trastornos generalizados del desarrollo, que agrupaba 5 subtipos de autismo, ha sido sustituida por el término trastorno del espectro autista o TEA, el cual ha sido incluido a su vez dentro de una categoría más amplia denominada trastornos del neurodesarrollo. En esta parte del video definiremos las características usadas para identificar el trastorno del espectro autista. Además de aprender sobre las características básicas que definen el trastorno, destacaremos los elementos que se deben observar en niños pequeños. Para ello, les dejaremos un link a un video que estará al final de la presentación, el cual es muy explicativo respecto a las características de niños y niñas con TEA. Los trastornos del espectro autista son un grupo de discapacidades del desarrollo neurológico que impactan el desarrollo en 3 ámbitos básicos: comunicación social, el cual puede ser restringido, limitado o exagerado; patrones de comportamiento repetitivo e intereses restringidos; y falta de flexibilidad mental, la cual se expresa de diferentes maneras. En relación a los patrones de comportamiento restringido y repetitivo, podemos encontrar comportamientos y conductas que a veces son restrictivas, tales como las que se aprecian en comportamientos de alimentación, en los que un niño o niña solo prefiere un tipo de alimentos, ya sea de un solo sabor, color o textura. Otras veces veremos patrones de comportamiento repetitivo,
tales como movimientos, denominados movimientos estereotipados, gritos, frases o palabras, las que aparecen con gran insistencia y que muchas veces reflejan el contenido que los niños observan de su entorno, como son los programas de televisión, los comerciales de la radio o televisión y en el último tiempo y de manera muy abundante los videos que los niños ven en YouTube. ¿Dónde se nota entonces el trastorno del espectro autista? Pues bien, los trastornos del espectro autista, si bien son un grupo de discapacidades del desarrollo neurológico, estas impactan el desarrollo preferentemente en ámbitos básicos tales como la comunicación social y patrones de comportamiento repetitivo o alterado y o intereses restringidos. En el área de la comunicación social, los individuos afectados por autismo tienen déficit en la reciprocidad social y emocional. Presentan déficit en comportamientos comunicativos no verbales, usados para la interacción, y déficit en el desarrollo y mantenimiento de relaciones sociales. Todos estos déficits se pueden presentar en un amplio rango de expresiones, por lo tanto podemos tener a niños o jóvenes con lenguaje que logran expresarse correctamente o de manera apropiada, pero que siempre parecen tener una comunicación más bien idiosincrática y muy particular que los hace ver diferentes a niños de su misma edad. Y en el otro lado del espectro tendremos a niños y niñas que no logran desarrollar un lenguaje. En el área de la reciprocidad social y emocional puede verse un anormal acercamiento social, el cual puede ser deficiente o exagerado, de modo que podemos tener niños en los que no tienen ningún interés en la comunicación y tampoco desarrollan lenguaje, y otros niños en el otro extremo del espectro que tienen mucho deseo de comunicarse, pero no saben cómo e intentan de maneras inapropiadas la interacción con cualquier persona. En la comunicación, otro de los elementos que se aprecia es el fracaso en las conversaciones de ida y vuelta, de modo que les complica mucho el poder mantener una conversación fluida, convirtiéndose éstas o en un interrogatorio por parte del interlocutor o, en el otro extremo, un monólogo por parte del niño con TEA. Puede haber un reducido intercambio de emoción, afecto y respuestas reducidas a algunos temas de interés. También puede haber un fracaso para iniciar o responder a interacciones sociales. Sobre todo en el área de la comunicación no verbal, puede haber una comunicación verbal y no verbal pobremente integrada, la cual está caracterizada por anormalidades en el contacto visual y en el lenguaje corporal. En otros casos, se puede dar déficit en el entendimiento del uso de la comunicación no verbal. Puede haber una total falta de expresión facial o de uso de gestos que acompañan a la comunicación, como son los movimientos de las manos y la cabeza. En el área del desarrollo social, podemos encontrar que el desarrollo emocional les es difícil, el mantenimiento de relaciones apropiadas con otros. Puede haber dificultades para ajustar el comportamiento, para adaptarse a diferentes situaciones sociales, para compartir, así como en el juego imaginativo y en hacer nuevos amigos. Para algunos puede haber una ausencia de interés en otras personas. En el área relacionada con los patrones de comportamiento e intereses, estos pueden ser restrictivos y repetitivos. El individuo debe expresar al menos dos de los siguientes: movimientos motores estereotipados y repetitivos, uso de objetos inapropiados o distinto al que fue diseñado, discurso reiterativo, insistencia en la igualdad con adhesión inflexible a rutinas o patrones de comportamiento ritualizados, intereses altamente restrictivos y estructurados e intensos en objetos, juguetes o temáticas, anormal intensidad en la concentración que les hace parecer sordos, una hiporeactividad o hiperreactividad a la información sensorial, como por ejemplo a las luces, los ruidos, los bordes de los muebles, las texturas de las paredes, la arena, el agua, los jabones, etc. Patrones de comportamiento reiterativo en comunicación social. Así como en el área de la comunicación social hay un amplio rango de expresiones relacionadas con los patrones de comportamiento repetitivo e intereses restringidos, aparecen también
Movimientos motores repetitivos que pueden incluir estereotipias motoras como balanceos o aleteo de manos, alinear o voltear objetos. Podría haber la presencia de ecolalia o incluso un discurso repetitivo o la presencia de un discurso muy idiosincrático. En el área de la inflexibilidad y adhesión a rutinas, todo lo cual está relacionado con la inflexibilidad mental, puede verse extremos tales como enormes pataletas o reacciones desproporcionadas ante pequeños cambios, tales como ir por un camino distinto a la escuela o jardín infantil, no tolerar el cambio de los zapatos o la ropa, insistencia en la misma rutina o la misma elección de comida, en cada comida relacionada con el sabor, la textura o el color, dificultad con las transiciones, patrones de pensamiento rígido, expresados por un apego a rutinas, rituales, relacionados con saludos, por ejemplo, entre otros. Puede haber un fuerte apego o preocupación con objetos inusuales tales como papeles, cuerdas, objetos sonoros, etc. Puede haber un interés excesivamente circunscrito o perseverativo, donde el niño o la niña puede pasar una gran cantidad de tiempo hablando acerca de un tema o investigando en relación al mismo. En el área sensorial puede haber indiferencia al dolor o a la temperatura. Puede haber una respuesta desproporcionada a ciertos sonidos o texturas, a veces con comportamientos extraños y excesivos como oler o tocar los objetos. En algunas ocasiones, la fascinación visual con cosas como luces o movimientos de objeto puede entorpecer cualquier otra actividad. Por último, les invito a visualizar el siguiente video en el cual se expresa con bastante claridad la diferencia en niños pequeños con y sin TEA. Muchas gracias.